Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque hemos dispuesto nuestros corazones, nuestra mente, nuestro tiempo, Padre, para capacitarnos, para escuchar tu palabra, para edificarnos en unidad, Padre amado. Bendice a cada pastor, cada miembro, cada líder, cada misionero, Padre amado. Y bendice al pastor Cornelio, Padre amado. Dale sabiduría y discernimiento, Señor. Y gracias por este tiempo tan especial. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, doctor Cornelio, bienvenido a este nuevo tiempo de conferencia. El tiempo es suyo para que pueda enseñarnos lo que ya tiene preparado y Dios ha puesto en su corazón enseñando para todos nosotros. Gracias, hermano Eliezer, y bienvenido a todos. Eliezer, el próximo día 9 yo estoy en camino al aeropuerto y debo posponer por una semana más la lectura sobre identidad evangélica. ¿Está bien? Entonces nos reunimos en 2 semanas. Sí, sí, está bien. Ok. El tiempo es de nosotros. Hay mucho tiempo estos días, ¿no? Claro. Sí. Ok. Hoy enfocamos en la historia del protestantismo y voy a utilizar lo que yo he escrito. Bueno, primero, mi primer escrito sobre historia era un librito que publiqué con la Universidad Nacional Evangélica. Dice la historia de las iglesias evangélicas, desde Lutero hasta la República Dominicana. Eso fue hecho por los estudiantes de UNEF, Universidad Nacional Evangélica. Y mi tesis fue que la reforma no comienza en Alemania, sino comienza en la República Dominicana, porque los reyes españoles tuvieron que gastar mucho tiempo y recursos por las expediciones de Colón y otros, y olvidaron por más o menos 25 años a Lutero en el norte, y él pudo establecer su propia teología y también fue protegido por varios príncipes. Y ya cuando llegó 1517 con las 95 tesis y más tarde la dieta de Worms 1521, ya era demasiado tarde. Los luteranos pudieron organizarse y más tarde los reformados en Holanda y los episcopales o anglicanos en Inglaterra, los presbiterianos en Escocia, y así se inició la reforma en Europa, pero comienza realmente en 1492 cuando el Nuevo Mundo es descubierto. Ok. El otro libro que tengo es, bueno, mi tesis de grado que fue cumplido aquí en los Estados Unidos, la reforma en América Latina y el Caribe, historia de las iglesias y misiones presbiterianas y reformadas de 1528 a 1916. Este libro presta atención al comienzo del protestantismo en América Latina, y los primeros grupos eran, bueno, tenemos los hugonotes, que son reformados de la parte sur de Francia, y van a establecerse por 3 años en cerca de Recife, Brasil. Entonces ellos no duran mucho, 1555 hasta 1559. Pero van a escribir la primera confesión de fe. Se llama la Confesión Flumanense o la Confesión de Coligny, y eso también está en el libro. Ahora, de los primeros protestantes, ellos van a llegar mal, porque llegan con los piratas. Primero, ellos tuvieron que luchar con la conquista, que es increíble. Y la conquista tiene porciones
o dimensiones escatológicas. Hay que entender la importancia de Roma en la escatología. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las visiones sobre los últimos tiempos, ambos testamentos lo tiene en Roma. Roma es la última civilización que tiene varios reinos, obviamente, pero no pasa más allá. Entonces, la conquista es una extensión del Vaticano. Es increíble el poder de la Iglesia Católica Romana. Ellos dominaron a América del Sur y México, América Central, por casi 300 años. Ahora, los protestantes van a tener problemas. Uno, con la conquista, no establecieron ninguna iglesia antes de la formación de las nuevas naciones al mitad del siglo XIX. A menos que las islas y algunas naciones en la parte norte de América del Sur, como Surinam, Guyana, ellos sí fueron dominados por los británicos, por los holandeses, y establecieron sus propias iglesias protestantes. Y varias islas tenían también protección de los ingleses y holandeses y pudieron establecer iglesias. La primera iglesia que fue establecida en el Caribe fue los anglicanos en 1609 en Bermuda. Y ellos llegan junto con los escoceses, que son presbiterianos. Entonces, los anglicanos y presbiterianos llegan juntos y forman una sola iglesia. Y eso dura hasta 1644, cuando los presbiterianos van a formar su propia iglesia. Entonces, ya tenemos 3 grupos protestantes que han llegado. Pero los hugonotes no pudieron quedarse. Ellos tuvieron que salir de Brasil y de Canadá, de la costa de los Estados Unidos. Fueron perseguidos fuertemente en la Florida, donde los españoles mataron casi 800 hugonotes en la fortaleza Carolina. Y fue horrible, ¿no? Hombres, mujeres y niños fueron matados. Entonces los hugonotes no pudieron establecerse. Pero los presbiterianos, los anglicanos y presbiterianos sí. Porque estaban bajo la protección de Inglaterra y no de Francia. Francia, el gobierno de Francia son enemigos del protestantismo. Ahora, la conquista, llegaron con piratas y mira, lo que pasa después de llegar con los piratas es que los protestantes, igual como los católicos romanos, van a asociarse con el tráfico de esclavos. Primero, los católicos romanos. El tráfico de esclavos es prohibido por el Vaticano y también por los reyes españoles. Esta prohibición ya del siglo XV. Y ellos entendieron perfectamente que no se debe vender personas, secuestrar personas, dividir familias y practicar lo que los portugueses practicaron, era secuestro de los africanos. Entonces, ya los reyes españoles van a aflojarse también en el Vaticano en 1510 por una carta escrita por las Casas, que él pide una excepción, un envío nada más de esclavos desde África al Caribe, y eso fue hecho, pero fue el comienzo del fin en cuanto al tráfico de esclavos. Los protestantes, de una forma u otra, comenzaron con el tráfico de esclavos en 1528
con una familia banquero, los Welsers. Y ellos son luteranos. En 1531, uno de ellos firmó la confesión de Augsburgo de los luteranos. Y entonces comienza, pues, lamentablemente, el tráfico de esclavos por medio de los ingleses, daneses y también los holandeses. Los españoles ya están en eso y los portugueses también. Ok. Otra cosa que va en contra de los protestantes es el concepto de colonia. No hay nada mal en tener una colonia, pero las autoridades de la colonia dominaron a las iglesias. Y dentro de la iglesia reformada, eso fue hecho por medio del consistorio. El consistorio es el comité local de la iglesia, el pastor, anciano y diácono. Y los líderes de las compañías mercantiles fueron nombrados como ancianos y diáconos y tomaron control de todas las iglesias protestantes reformadas, y hay más de 25 naciones. Es increíble el poder de la compañía mercantil. Y dominaron pues a estas iglesias, y cuando hubo pastores que predicaron en contra del tráfico de esclavos y el maltrato de esclavos, ellos fueron enviados a Holanda. Entonces tenemos la cautividad colonial de las iglesias reformadas. No era tan difícil entre los anglicanos y presbiterianos porque hubo una cierta separación de iglesia y Estado. Eso fruto de la obra de Juan Knox, que estableció una fuerte separación de iglesia y Estado, y eso fue practicado, y por eso ellos pudieron enviar misioneros y evangelistas y pastores y no tuvieron tantos problemas como los reformados holandeses. Pero hay que conocer esta historia porque hay que preguntar por qué era el crecimiento de la iglesia protestante tan lento. Y como hemos notado, hay estos 4 obstáculos que deben ser vencidos. Ahora, la solución por fin llega al principio del siglo XVIII con los moravos. Los moravos es una iglesia muy pequeña que comienza en Checoslovaquia, el centro de Europa, y ellos van a buscar refugio en Alemania y reciben refugio de parte de Nicolás van Zinzendorf, un luterano, que más tarde llega a ser obispo luterano, pero van Zinzendorf también es político y muy bueno. Él es amigo del rey de Dinamarca, y el rey es cristiano y se nota en sus acciones. Y van Zinzendorf y el rey también de Dinamarca, ellos escuchan el testimonio de un ex esclavo que se llama Antonio, que escapó de San Tomás. San Tomás es una pequeña isla al sur de Puerto Rico, pero es una isla dominada por los holandeses en aquel entonces. Y los holandeses no permiten a los esclavos asistir a la iglesia, porque los esclavos son la mayoría. Y dentro del sistema reformado, los miembros tienen votación y pueden elegir sus propios diáconos, ancianos y pastores. Y para evitar todos estos problemas, no permitieron ellos entrar a la iglesia. Horrible. Absolutamente horrible. Ahora, al escuchar este testimonio del maltrato de los afrocaribeños, los moravos van a enviar misioneros directamente a San Tomás
San Kitts y otras islas pequeñas, y van a trabajar directamente con los esclavos. No trabajan con la iglesia reformada colonial, sino directamente con los esclavos. Y este modelo es utilizado también por Guillermo Carey, el gran misionero bautista, cuando va a India. Él mismo, Carey, va a usar el gobierno danesa, o sea, la colonia danesa en India, para establecer iglesia no entre los colonos, sino entre los indios de India. Son los verdaderos indios. Y eso toma tiempo. Pero Carey utiliza pues el sistema de los morados. Y no solamente ellos, sino hay agencias misioneras que no son denominacionales, son interdenominacionales, más tarde conocido como agencias misioneras de fe, y también van a enviar misioneros para trabajar directamente con los esclavos o con el pueblo indígena en América del Sur. Tenemos el ejemplo de la Sociedad Misionera Escocesa, mayormente son presbiterianos, van a Jamaica, 1800, trabajan directamente con los esclavos y forman una iglesia muy grande. Entonces, cuando llega la emancipación, la liberación de los esclavos, en 1844, ellos, esta iglesia jamaiquina, van a enviar misioneros presbiterianos afro-jamaiquinos a Liberia, Ghana y a África, Camerún. Y en Nigeria establecen la primera iglesia protestante en Nigeria. Entonces los resultados son muy rápidos y muy extensos. Pero que ellos están trabajando en un ambiente donde la Iglesia Católica Romana es apóstata, no permiten a sus laicos leer la Biblia. Y la Iglesia Protestante colonial está muerto, casimente, porque no trabajan con el pueblo indígena ni el pueblo afro-caribeño. Pero Dios levanta personas bravos. Enviaron más misioneros en 70 años que todos los protestantes en los 250 años anteriores. Ahí se nota pues la extensión del protestantismo a las naciones nuevas que van a aparecer en América del Sur, en México, etcétera, etcétera. Ahora, no es hasta la formación de las iglesias nacionales protestantes que realmente el poder de la Iglesia Católica Romana y el poder de la Iglesia colonial va a ser rota. El caso de México es fascinante. El primer presidente es Benito Juárez y es indígena. No es protestante, es masón. En aquel entonces, si uno no era católico y uno era político, ellos eran masones. No tanto por la creencia, sino por el poder político que tienen los masones, porque son una contracultura en cuanto a la Iglesia Católica Romana se refiere. Sin embargo, él y su esposa llegan a ser creyentes. Él fue exiliado, fue a los Estados Unidos, Nueva Orleans, a Washington, regresa. Pero antes de ir, él había establecido leyes, se llama la reforma, leyes anticlericales, y eso fue iniciado en 1557, donde el gobierno de México quitó de la Iglesia Católica Romana sus propiedades, catedrales, sus mansiones, sus tierras,
hospitales, orfanatos, cementerios, escuelas, todo fue quitado. Era un anticlericismo total y muy importante. Ahora, en su último año de vida, Benito Juárez invita a los líderes de las iglesias episcopales, bautistas, congregacionalistas y presbiterianos para establecerse en México, y así fue hasta hoy día. El movimiento protestante en México es muy grande y es saludable por la separación de iglesia y Estado. Ahora, no solamente es saludable para una distinción de la Iglesia Católica Romana, pero también los protestantes tuvieron que cuidarse, y normalmente los protestantes no edifican grandes catedrales porque ya el gobierno es propietario de ellos. Entonces, aunque hay catedrales, pero son las antiguas catedrales de la Iglesia Católica Romana que fueron entregadas a los protestantes. Pero el movimiento protestante creció bastante. Y Dios usó un gobierno, el magistrado, el gobierno para cumplir con esto. Ok. Ahora, la llegada de los protestantes llegan por las denominaciones. No voy a hacer un gran estudio sobre esto, simplemente voy a mencionar. Los luteranos realmente van a comenzar en 1521, no es 1517, porque Lutero todavía es monje, queda dentro de la iglesia 4 años más. Por fin, el 17 de abril, 1521, en la dieta de Worms, es excomunicado y secuestrado por el príncipe Federico y forma su propia iglesia, van a formar sus propias iglesias. También van a traducir la Biblia, primeramente el Nuevo Testamento, del latín alemán, y después la Biblia completa, que fue terminado en 1534. No hay reforma sin la palabra de Dios en la lengua del pueblo. Nótese bien, no hay reforma si la palabra de Dios no es traducida a la lengua del pueblo. Y no estamos hablando de porciones. Toda la Biblia debe ser traducida. Literalmente, hermanos. Los paráfrases sirven para algo, pero no como palabra de Dios. La reforma llega cuando la gente comienza a leer la Biblia y dice, pero ven acá, mira lo que es la voluntad de Dios, mira lo que es el Evangelio. Entonces es muy diferente a recibir por interpretación de algunos líderes lo que dice. No. La reforma comienza cuando el pueblo de Dios lea por sus propios ojos la palabra de Dios. Y ahí hay grandes cambios en la vida del creyente. Ok. Entonces, cada nación formó su propia iglesia protestante. Tenemos los, perdón. Tenemos, hermano, no tengo COVID. Yo fui ayer al hospital y me chequearon, solamente tengo gripe. Ok. Pero tengo gripe, sí. Ok. Entonces, los alemanes tienen la iglesia luterana, los escandinavios también, los ingleses tienen la iglesia anglicana, los escoceses presbiteriana, los franceses en la parte sur, la iglesia, son los hugonotes, pero son reformados, Suiza, reformados, y los anabautistas van a aparecer también, organizarse, 1525. Y ahora los bautistas llegan un poco tarde, 1607 hasta el 9, en Inglaterra y también en Holanda.
Ahora, ¿por qué se organizan un poco tarde? Porque estaban trabajando juntamente con los anglicanos y presbiterianos y trataron de llegar a un consenso en cuanto especialmente gobierno de iglesia y el asunto del bautismo. Ya ustedes conocen las diferencias. Y en la confesión de Westminster, los bautistas estuvieron presentes, pero perdieron el voto 60% a 40%. Y decidieron formar su propia denominación, que ya tiene su propia confesión de fe, que es la Confesión de Londres. Realmente, la Confesión de Londres termina el escribir grandes confesiones de fe. El siglo XVI y XVII tiene esta parte de la formación teológica de los primeros protestantes. Y cada nación tenía su iglesia nacional. Ahora, los anabautistas y los bautistas son un poco diferentes. Los anabautistas forman su propia iglesia y comunidad. Para ser parte de la comunidad hay que ser parte de la iglesia. Y al revés. Los bautistas no son anabautistas. Aunque creen en el bautismo de creyentes, pero no forman su propia comunidad, forman sus propias iglesias, pero la comunidad es abierta. No es necesario ser parte de la sociedad menonita o bautista para ser parte de la iglesia bautista. Es interesante la distinción. Los bautistas son puritanos y ellos van a participar con puritanos de otras iglesias y realmente en el siglo XVII llevan muy buenas relaciones con los puritanos entre los anglicanos, congregacionalistas, presbiterianos y entre los reformados en Europa y también entre ellos mismos. La historia es fascinante. El puritanismo no es un movimiento denominacional. Ahí con el puritanismo en Inglaterra y con los pietistas en Alemania y Holanda, ahora se forman iglesias dentro de la iglesia. Los moravos forman su propia iglesia morava dentro de la iglesia luterana. Von Zinzendorf tenía mucho que ver con esto porque Von Zinzendorf dijo a los moravos, mira, para sobrevivir en Alemania hay que ser parte de la iglesia nacional. Ustedes pueden mantener su propia identidad, pero hay que también ser miembros de la iglesia luterana. Entonces eran iglesias de doble membresía. Ellos nunca visitaron la iglesia luterana, los moravos, hasta hoy día. Bueno, quizá de visita, pero ellos formaron su propia iglesia dentro de la iglesia luterana que era la iglesia nacional. Eso pasó también en Holanda. Los moravos formaron su propia iglesia dentro de la iglesia reformada que en aquel entonces era la iglesia del Estado. Entonces, después de la llegada de la iglesia colonial, el movimiento más impactante van a ser los siguientes. Primero, los moravos. Segundo, las sociedades bíblicas, las sociedades misioneras como los escoceses que llegaron a Jamaica y después las sociedades bíblicas. Ellos también van a usar el método de los moravos y trabajar directamente con grupos etnias. Ahora, Diego Thompson llega, perdónenme. Diego Thompson viene de Escocia, nació en un hogar presbiteriano, cristiano, y se convierte en una iglesia bautista. Entonces es
ecuménico. Tiene relaciones con los bautistas y los presbiterianos. Y eso sirve para las sociedades bíblicas, porque ellos van a trabajar con todas las naciones, a todas las denominaciones. Y él es muy bueno en esto. Ahora, Diego Thompson va a Argentina, 1818, y va a ayudar en establecer una iglesia bautista, pero también va a vender Biblias. Ahora, la Biblia que él va a vender no es la Reina Valera, aunque era la posición de la Sociedad Bíblica Británica, usar la Reina Valera. Él sabía que para alcanzar a los católicos romanos, él debe usar la Biblia de ellos, Vulgate. Entonces, lo que él hace, él quita los libros apócrifos y las notas de referencia del Vaticano y usa la Biblia de los católicos romanos. Y después su metodología es aprobada. Él también llega con un sistema de educación, el sistema Lancasteriano, que es utilizado en esta época porque ya las naciones están formando sus propias escuelas públicas y no tiene idea de cómo hacerlo. Entonces él llega primero a Argentina, después Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, y va a establecer escuelas lancasterianas, que son escuelas primarias donde los mejores estudiantes enseñan a los demás estudiantes. Es como una escuela casera y la Biblia es usada como el texto principal de la escuela. Entonces, esta generación, porque no son los pobres, más tarde se usa este sistema para los pobres, pero al principio es la clase dominante, la clase alta, que va a usar este sistema para educar a sus hijos, y los hijos son introducidos con la Biblia. Es fascinante. Durante su vida, él pudo vender o regalar más de 2 millones de Biblias. Increíble. Este hombre no solamente hizo eso, él comenzó en Perú, Ecuador, con la traducción de la Biblia a quechua. Él entendió y vio que la mayoría de la gente hablaba quechua como primera lengua. Entonces él comenzó con eso. No fue terminado en su vida, pero el comienzo fue hecho. Y cuando él hizo visitas a todas estas naciones, como en México también, iniciaron con la traducción de la Biblia en lenguas etnias. Haití, fascinante. Haití es la primera isla, primera nación en el Caribe para encontrar su independencia, y ellos él forma la sociedad bíblica usando Biblias en francés y comienza con la traducción al creol haitiano. Entonces, muy avanzado en su manera de promover la palabra de Dios. Nótase bien, hermanos, no hay protestantismo, no hay la iglesia evangélica sin la palabra de Dios en lengua de la gente. Eso llegó muy tarde, a la mitad del siglo XIX, en la mayoría de las naciones. ¡Wow! Por eso somos muy nuevos en cuanto a movimiento protestante evangélico, y todavía estamos descubriendo a nuestras responsabilidades de cómo hacer llegar a todas las etnias en nuestras naciones. La etnia, el grupo más grande sin el evangelio, son los jóvenes. Es la nueva generación que no tiene un papá o mamá cristiano, simplemente. Y nuestro desafío debe ser alcanzar a la nueva generación con
Biblias. Los Gedeones hacen un labor tremendo. Sus Biblias se encuentran por todos lados, incluyendo en las cárceles. Ok, ahora, ¿cuál es la teología? ¿Cuál es la teología de los protestantes? Hermanos, yo debo tomar 2 minutos para buscar agua. ¿Está bien? Sí, está bien, doctor Cornelio. Puede hacerlo. Adelante, adelante. Hermano Eliezer, ¿cuántos minutos tengo? Todavía puede usar unos 15 minutos. Ok, muy bien. Para después tener las preguntas y eso. Sí, muy bien, muy bien. Ok. Bueno, simplemente yo creo que eso ya es conocido por ustedes, las doctrinas de los protestantes. Primero, como he enfatizado, la base de la doctrina, además de ser el Evangelio de Cristo y la doctrina de los apóstoles, es la Biblia. Hay que tener la Biblia para tener una reforma, un protestantismo, una iglesia evangélica. Y por eso no es la teología sistemática ni la teología denominacional que predomina el protestantismo. Aunque normalmente nosotros pensamos en denominaciones, pero no en la esencia. No en la esencia del protestantismo. El protestantismo nace en el siglo XVI con la lectura de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, pues los lectores van a formular sus creencias, sus confesiones y catecismos. Pero primero la Biblia. Eso es uno. 2, hay doctrinas de salvación que son muy importantes, llamado doctrina de gracia. Hablamos de las 5 solas: sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola escritura y solo la gloria de Dios. Y de verdad, en el siglo XVI va a unificar a los protestantes. Vamos a ver una ruptura en el siglo XVII con el desarrollo del arminianismo, que va en contra de la sola gloria Deo, o sea, que Dios es soberano en cuanto a la salvación del ser humano. Y ustedes conocen las diferencias. Entonces se forman, primero hay la Biblia, después se forman confesiones de fe y catecismos. Ahora, nótese bien, las confesiones de fe y catecismo no es producto de la Iglesia Católica Romana. Ellos van a imitar a los protestantes y van a hacer su propio catecismos y pronunciaciones, el Vaticano I, etcétera, etcétera, pero realmente eso comienza con los mismos protestantes. Perdón. Pero hay que saber que todas las confesiones de fe ya fueron escritas en el siglo XVI y XVII. Y no, realmente no hay grandes cosas después. En nuestros días tenemos varias declaraciones, como el Pacto de Lausana, 1974, es muy importante. Tenemos declaraciones, por ejemplo, sobre la Biblia. Recientemente, la Declaración de Nashville sobre el sexo y el género, la Declaración de Nashville, y son importantes, tratan de temas éticas y son doctrinales también, pero más bien para nuestro testimonio social. Los movimientos ecuménicos han dañado el testimonio de los cristianos, porque rápidamente entra la política
sea derecha o izquierda, y se pierde pues el enfoque en la palabra de Dios. Ahora, en cuanto al colonialismo, la iglesia colonial está desapareciendo. Ahora se expresa en el Consejo Mundial de Iglesias. Cuando usted revisa la lista de las iglesias que son miembros del Consejo Mundial de Iglesias, pues son iglesias coloniales, no son los evangélicos. Y realmente los evangélicos tienen otro enfoque, no tanto en la relación de iglesia y Estado, sino en la predicación de la palabra de Dios, predicación del evangelio a cada persona en todas las etnias. Y eso sería la mejor representación del protestantismo evangélico. Todas las iglesias que predican la palabra de Dios y lo practican la palabra según el evangelio de Cristo Jesús y no apartan la palabra de Dios, promueven la palabra de Dios. Y si la Biblia no es traducida en alguna etnia, en su nación, la iglesia es responsable de hacerlo. Ya no es tarea de los misioneros extranjeros, es tarea de la iglesia nacional. Y realmente no hay excusa para no terminar la tarea. Algunas naciones han sido muy responsables en esto, donde ya no quedan más etnias que no tienen su Biblia. Y es muy lindo ver esto. Ok, voy a abrir espacio para preguntas. Estoy cierto que hay muchas preguntas. Ok, entonces ya pueden hacer la... Entonces, lo que pasa con los sigadores de Jacobo Arminio era un pastor reformado de Holanda en la ciudad de Leiden. Y él tenía problemas con las doctrinas de la soberanía de Dios. Pues él presenta sus sigadores, porque él muere, pero sus sigadores presentan lo que se llama depravación parcial en vez de una depravación total. Y realmente la diferencia comienza en la antropología, o sea, doctrina del hombre. Y la cuestión es si el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados o si está enfermo, que todavía tiene la capacidad de creer. Ahora, la perspectiva de la depravación total es que el hombre sin Cristo está totalmente muerto en su delito y pecado, espiritualmente muerto, y no tiene la capacidad de responder. Y Dios debe hacer la obra en su espíritu para dar el renacimiento. Ahora, ¿de dónde viene el renacimiento espiritual? Viene por escuchar la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, es palabra de Dios, no voluntad del ser humano. Y lo interesante es que el mismo arminiano ora, hágase tu voluntad, ¿no? O sea, no es que el arminiano está en contra de la voluntad de Dios, pero se nota que presta más atención a la capacidad humana. Ahora, para una depravación total se necesita una salvación total. Y los reformados enseñan que la fe verdadera es parte del fruto del Espíritu Santo y no es parte del fruto de la voluntad humana. Que la voluntad humana no tiene la capacidad
de agradecer a Dios por su propia medios. Necesita la intervención del Espíritu Santo y creemos que eso comienza con la regeneración y se muestra en la práctica de la fe. El justo por la fe vivirás. En esencia, eso es realmente la diferencia entre el arminianismo y la doctrina reformada. Yo no me gusta el calvinismo porque el mismo Calvino dijo que, por favor, no usa su nombre. Pero realmente es la doctrina agustina y protestante clásico del siglo XVI. Más bien, eso fue una duda que tenían los arminianos en cuanto a la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Voy a terminar con esta idea. El sistema reformado enseña que Dios es soberano y el hombre es responsable. El sistema arminiano enseña que el hombre es soberano en decidir su salvación y Dios es responsable. Es la diferencia. No es posible tener dos soberanos. Alguien debe ser soberano. Pero, aunque en la historia se nota la división, pero muchas veces en las naciones en América Latina hay buena discusión en cuanto a estos dos campos de pensamiento. Los bautistas originalmente por la Confesión de Londres son reformados y el arminianismo pues llega con Wesley y especialmente, bueno, Juan Wesley, no Carlos. Carlos es reformado. Sus canciones muestran que él es reformado, pero el arminianismo va a ser expresado por iglesias nuevas de los Estados Unidos y también las misiones de fe van a practicar más el arminianismo, prestando más atención al método de evangelización de Sunday y de Moody y de otros. Pero en cada generación los cristianos van a refinar su teología y normalmente pueden llegar a un acuerdo realmente. Gracias. Responsable. Debemos creer, debemos ser responsables, pero hasta la fe viene de Dios. Entonces, cuando faltamos fe, hay que orar. Por eso, en el evangelismo es correcto que cuando alguien recibe la palabra de Dios, que oran. Eso es muy importante. Sí. Que comienzan su comunión y comunicación con Dios y piden la fe. Porque la fe es un don. La fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Esta fe verdadera viene de Dios. Y al recibir esta fe significa que somos renacidos. Y muchos piensan que son renacidos y no son. Entonces, ¿cómo distinguir entre una fe verdadera y una fe humanista o emocionalista? Bueno, normalmente cuando hay problemas, vamos a donde está la fuente de nuestra fe. Y todos que claman el nombre del Señor serán salvos. O sea, el Hijo de Dios, el llamado, clama a Dios para su salvación, su santificación, o sea, la fe viva confía en Dios. Y como el salmista, aunque el salmista no era el hombre más agradable, pero era un amigo de Dios porque clamaba a Dios. Y Dios responde a su pueblo. Y así nosotros también, la fe verdadera nos dirige a Dios, nos hace orar y clamar a Dios y confiar que Dios va a hacer la obra y está haciendo la obra. Amén.
Creo que tiene... Para mí, no soy experto, ¿ok? En su historia, pero permíteme hacer varias observaciones. Yo creo que los primeros luteranos llegaron en 1528. Es la expedición de los Welsers. Son alemanes, banqueros, que llegaron primero a la República Dominicana porque Carlos V hizo un arreglo con ellos. El arreglo era que ellos, por no ser católicos ni españoles, pudieron traficar esclavos y lo hicieron. Entonces llevaron esclavos a Hispaniola y dejaron esclavos ahí. Pero no hubo buena recepción en la República Dominicana y se fueron el mismo año a Venezuela, que no está muy lejos. Hay muchos dominicanos en Venezuela, ¿no es cierto? Ahora, y formaron su colonia y duraron hasta 1546. Pero según mi conocimiento, no dejaron ninguna iglesia, ninguna Biblia, ningún testimonio cristiano. Eran colonos y tuvieron muchos hijos que hoy en día todavía se notan, ¿no? Con personas con ojos azules, cabello blanco, pero no dejaron el evangelio. Entonces no había nada ahí. La segunda entrada realmente es con Bolívar. Es cuando la nación pues va de colonia a nación y Bolívar por su exilio ha tenido contacto con los cuáqueros o los amigos y él también recibe una familia amiga y casa. Él casa a ellos como magistrado y bueno, esta historia es linda, pero realmente no resulta una iglesia grande. Hay también los colportores, vendedores de Biblia, uno que se llama Mateo, y no sé si el mismo Diego Thompson llegó a Caracas, creo que sí, no estoy seguro, pero no quedó. Esto debe ser 1826 o 27. Ahora, más tarde, llegan algunos misioneros, colportores de Biblias, y van a formar los presbiterianos. Yo sé que llegaron más o menos 1899 y lentamente entran los misioneros denominacionales y sociedad bíblica y misiones de fe que normalmente trabajan con grupos indígenas. Eso es mi pequeño entendimiento de la historia del protestantismo en Venezuela. Ok. Hay otra. La regeneración no se pierde. Hay mucha salvación que se debe perder porque no salva para nada. Pero la regeneración, el renacimiento no se pierde. Una vez renacido, siempre renacido. Así en la vida natural. Nosotros somos seres inmortales. Tenemos un principio, pero no tenemos fin. Y nuestra vida espiritual tiene un principio, pero no tiene fin. Y así, una vez renacido, siempre renacido. Entonces, tenemos muchos conceptos de salvación que no sirven para nada. El sacramentalismo, que la salvación viene por los sacramentos. O el humanismo, que el ser humano es capaz de salvarse. Todo este tipo de salvaciones hay que perder. Pero no se pierde el renacimiento. Eso es permanente, es obra de Dios y es basado en la palabra de Dios y es base para nuestra unidad como cristianos, porque los que son nacidos de nuevo son parte de la familia de Dios, ¿verdad?
somos parte de la Nueva Jerusalén, somos renacidos de nuevo desde arriba, como dice Pablo en Gálatas 4. Somos renacidos de la Nueva Jerusalén, no la antigua. Entonces, Dios está haciendo una ciudad y templo celestial, y por nuestro renacimiento ya somos parte de este gran proyecto de Dios, que es mucho más grande que cualquier denominación, hermanos. Es mucho más grande. Y hay que entender la grandeza de la obra de Dios. Dios nunca ha perdido un hijo. El buen pastor nunca ha perdido una oveja perdida. Nunca. Eso es grande. Por eso cuando trabajamos en las cárceles, trabajamos con gente, pero si ellos creen y claman al Señor para ser salvos, van a ser renacidos. Dios va a hacer la obra en ellos y van a renacer de nuevo, van a ser parte de la Nueva Jerusalén, van a tener una vida nueva y cambia en gran manera. Gracias, hermano, por la pregunta. Juan Wesley es cristiano y su hermano Carlos son renacidos de nuevo. Tenemos sus testimonios. Después de hablar con los moravos, ellos eran sacerdotes anglicanos, ¿no? Pero la iglesia anglicana no permitió a ellos a predicar en las iglesias. Entonces ellos predicaron en las casas, en el campo, en las cárceles, y fueron al Nuevo Mundo también para establecer iglesias. Y al volver, había una tormenta y ellos tenían temor de morir, no tenían seguridad de salvación, pero los moravos que estaban en el mismo barco hablaron con ellos sobre la fe, que la fe viene de Dios y es por gracia y no por obras humanas. Y comenzaron a hablar de las 5 solas y ellos al volver en momentos diferentes llegaron a renacer de nuevo, Carlos y a Juan. Entonces tenemos la seguridad que sí, ellos, por su buen testimonio, son cristianos. Ahora, el arminianismo de Juan Wesley, hay que leer sus sermones. Él siempre tiene este conflicto en sí. Siempre está tratando de explicar esto. Nunca llega realmente a una síntesis que llegó el hermano Carlos. Si usted lea los himnos de Carlos Wesley, él llegó a su síntesis. Él cree sin duda ninguna de que la salvación es de Dios y hay que alabar al Señor sobre esta. Entonces, en cada generación tenemos esta tensión entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, y no es nada mal luchar con esta tensión. ¿Ok? Álvaro. Quizás mal, pero sí, entiendo que la base de Mins es la Biblia. Exacto. Porque la reforma, el protestantismo, y yo he enfatizado eso mucho esta tarde, está basado en la Biblia, la palabra de Dios. Sí. Y lo que hablan del calvinismo y hasta el arminianismo, hablan de teología sistemática y van a caer no sé si van a llegar a una síntesis, pero nosotros, los estudiantes de la palabra de Dios, sin problema ninguno, vamos a volver a las escrituras y tratamos de contestar las preguntas que tienen los estudiantes. Sí, gracias, hermano. Okay. Normalmente la gente piensa que los calvinistas no creen en el libre albedrío, pero no es así. Los calvinistas y la fe reformada creen que el hombre tiene libre albedrío, pero está dañado. Libremente va a pecar. Y entonces no tiene la capacidad de libremente escoger la salvación. Dios debe intervenir
hay que orar, hágase tu voluntad, no la mía. Y así creemos, ambos teologías creen en el libre albedrío, pero el sistema reformado presente el libre albedrío como contaminado y incapaz de obedecer a Dios, y necesita la intervención del Espíritu Santo. Sin la intervención del Espíritu Santo, no podemos estar libres. El único ser libre es Dios. El ser humano no es libre. Solo Dios es libre, solo Dios es amor, solo Dios es justo, solo Dios. Ahora, ¿cómo puedo ser libre? Creer en Dios. ¿Verdad? Pero eso no es autonomía ni soberanía. Eso es un concepto de libertad responsable, que estoy respondiendo a mi Dios, quien es el único libre en el universo. Es el único ser que no tiene restricciones ninguna. Y Él es el único ser libre. Pobre Satanás no es libre. El pecador no es libre. Mire lo que pasa con el pecador. Las civilizaciones no son libres. Mira lo que pasa con todas las civilizaciones. Se están cayendo como uno atrás del otro. Y es ridículo si no sometemos a nuestro Dios, el único ser libre, y en la cual encontramos nuestra libertad. Amén. Bueno, realmente estoy muy agradecido por los esfuerzos que ustedes están haciendo para tener este tipo de conferencias, y yo espero que puede ser parte de nuestra dieta teológica, ¿verdad? No solamente con las conferencias mías, sino de otras personas también. Porque debemos ser edificados y edificar uno al otro. Y en otras naciones, hermanos, estamos viendo una respuesta tremenda. Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, México. Entonces estamos viendo una respuesta muy buena por Zoom. Y bueno, cuando llegue la vacuna, creo que vamos a volver al otro sistema. Sí. Pero mientras tanto, vamos a aprovechar los tiempos y estudiamos la historia, hermano. Hoy muchas preguntas eran de teología, que está bien, pero para contestar realmente hay que volver, para entender a los hermanos Wesley, lea los testimonios de ellos. Porque el arminianismo fue popularizado por Juan Wesley. Pero lea su testimonio, lea sus sermones. Este hombre creyente tenía dudas. No es Dios para tener todas las respuestas, pero es sincero. Y me encanta leer sus sermones. Y me encanta también los himnos de Carlos Wesley, que hay entre las mejores que estamos cantando en la iglesia tradicional. Bueno, gracias por su tiempo. Que Dios le bendiga. Ve a Leonel ahí. ¿Cómo está, hermano? Leonel, ¿está bien?